Vamos a comenzar a ver ya lo que es en sí las garantías constitucionales, y la primera de ellas va a ser el amparo. Con respecto a la asistencia, les informo que ya no les voy a mandar el link, porque automáticamente cuando ustedes ya ingresan a la sesión, ya el mismo Meet me va a marcar la asistencia a la hora que entran y a la hora que salen. Entonces, si ustedes solo entran 10, 15 minutos, esa hora les va a marcar y la asistencia pues va a ser nula, ¿verdad? Porque usted prácticamente tiene que estar todo el tiempo desde que inicia la clase hasta que finaliza. Entonces, los que entren van a tener la asistencia, los que no, pues no, ¿verdad? Porque esto automáticamente ya no nos está marcando la asistencia. Entonces, ustedes la semana pasada, el día miércoles, ya tuvieron su primera asistencia, porque ya teníamos la licencia para que ingresaran los más de 200 estudiantes al curso. Yo entiendo que hoy tienen retrasada de Derecho Constitucional. Unos los tienen conmigo y otros con los diferentes catedráticos. Es a las 8 de la noche, ¿verdad? La primera retrasada la tienen. Yo entiendo, ¿verdad? Que hay algunos que no van a estar porque prefieren estudiar, ¿verdad? Pero ahí sí ya es cuestión de cada uno de ustedes. Entonces, iniciamos el curso, por favor. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Miranda, perdone una pregunta. Entonces, no va a pasar el link de asistencia, ¿verdad? Ya no, es automática. Va a ser automática con así es. Conectado. Ok, exacto. Ya se sí. Ya me manda al correo, ¿verdad? La asistencia de ustedes de una vez. Me dicen quién entra, quién no entra, qué hora salen y a qué horas ingresan. Ok, gracias. Licenciada, una pregunta. Dime. Es que tengo una duda. Fíjese Dime, que no varía en el... Fíjese que yo vengo del trabajo, ¿verdad? Pero me conecto en el celular. Cuando ya vengo aquí a la casa, me conecto a una computadora. No me perjudica eso, perdón. Me van a salir 2 veces. Ajá. Entonces, eso me va a dar la pauta de que tú ingresaste y que tú dices cuál conectar por esa situación. Entonces, pero que la asistencia esté hasta el final, por ejemplo, ahí es lo importante. Muchas gracias hoy. Bueno, miren, si se dan cuenta, en la clase pasada todos les desactivé el micrófono. A partir de hoy no se los voy a desconectar porque como el tema es el amparo y muchas veces van a tener dudas. Entonces, me las van a hacer. Disculpe. Dime. Fíjese de que entre veces a nosotros se nos puede ir el internet, también nos puede perjudicar en eso, porque entre veces se va la luz o se va el internet. ¿Será que también nos puede perjudicar en ese sentido? Si es frecuente, sí, pero si es de vez en cuando, no. Muchas gracias, licenciada. Bueno, como les estaba mencionando, les voy a dejar activo para que ustedes puedan hacerme la pregunta, pero por favor que no tratemos de estar interrumpiendo en toda la clase, porque si no vamos a ir perdiendo el ritmo del curso, por favor, de la clase que estemos viendo. Entonces, solo cuando sea realmente necesario, pues sí me pueden hacer la pregunta. De lo contrario, mejor tratemos de no estar interrumpiendo, por favor. Entonces, comencemos con el tema. Miramos entonces la primera de las garantías constitucionales. ¿Quién me puede mencionar una de las garantías que les he mencionado? Amparo de la función personal. Ajá. Gracias, muy bien. Una de las garantías que hemos venido mencionando es el amparo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijimos que eran las garantías constitucionales
en la clase pasada. Las garantías constitucionales son aquellos medios de defensa que tienen las personas para, ya sea que se les restaure un derecho que ha sido violentado o para prevenir que se le puedan violentar esos derechos fundamentales. En donde mencionamos que están localizadas los derechos fundamentales de la persona. En la parte pragmática, licenciada, de la Constitución. Gracias. Pero en la parte pragmática encontramos las garantías, pero los derechos fundamentales, ¿dónde las encontramos? ¿En qué parte? Parte dogmática. Parte dogmática, excelente, ¿verdad? Eso no lo tenemos que confundir, ¿verdad? Parte dogmática, derechos fundamentales, ya sea individuales, sociales o colectivos. En la parte práctica, la parte orgánica, encontramos toda la parte del Estado, ¿verdad? Los 3 poderes del Estado y las instituciones que coayudan a estos 3 poderes del Estado. Y en la parte pragmática o práctica, estas garantías constitucionales. Comencemos a ver entonces la primera garantía, que es el amparo. Miremos su naturaleza jurídica. Nosotros en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala prevé instrumentos e instituciones que van a garantizar o que están destinadas a asegurar el respeto de los derechos de las personas individuales, ¿verdad? Estas instrumentos o estas instituciones se les va a llamar garantías constitucionales. Dentro de nuestra Constitución Política de la República la vamos a tener regulada en el título 6. Por favor, miremos en nuestra Constitución, todos, en nuestra parte práctica, donde encontramos localizado este título 6. Del artículo 263 en adelante. Miremos qué nos dice. Título 6, garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Específicamente, el amparo lo encontramos regulado en el capítulo 2 del título 6. Esta naturaleza del amparo dentro de nuestra Constitución va a constituir un lugar muy importante para el irrespeto respecto a los derechos humanos y va a contribuir al fortalecimiento del derecho. Esta es la primera de las naturalezas jurídicas, ¿verdad? Que la tenemos regulada en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en el título 6, capítulo 2. Miremos el origen del amparo. Este va a derivar primero de la institución llamada habeas corpus, la cual fue creada por el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, en el año 1215, por imposición de los señores prelados. Su objetivo era amparar
a las personas contra la violación de sus derechos. Y está comprendida garantía de carácter personal y patrimonial. Posteriormente, en 1679 se emitió la ley de habeas corpus. Esto con el propósito de garantizar esa efectividad al principio de libertad individual, la cual fue ampliada en 1816. ¿Con qué objeto? Con el objeto de garantizar a todos los ciudadanos la libertad individual y poner a su alcance un medio eficaz de obtener el amparo inmediatamente cuando sus derechos fundamentales fueron violados. Con el habeas corpus se pretendía garantizar no solo la libertad individual de las personas, sino también lo corporal, tomando en cuenta que en esa época la misma parte de la inviolabilidad del domicilio como única libertad o derecho individual reconocido. En Guatemala, el primer antecedente del amparo con respecto a su legislación fue contemplada en la Ley Constitucional de 1839, donde se regularon en forma confusa las garantías constitucionales y no se establecieron mecanismos adecuados para estas. En función de protección de derechos individuales fundamentales, fueron eficaces y dada su ineficacia, produjo consecuencias que fueron casi nulas. Esto fue en la Ley Constitucional de 1839. En la Constitución Federal fue promulgada en 1921, en la que se regularon normas contra la violación de garantías constitucionales como el amparo. En el artículo 1 dispuso, esto fue en 1921 en la Constitución Federal: toda persona tiene derecho a pedir amparo en los casos y para los efectos siguientes, decía esa Constitución. Inciso 1. Para que se mantenga amparo, para que se mantenga o restituya en el goce y garantías que la Constitución establece. Inciso 2. Para que en casos concretos se declare a petición del perjudicado que una ley, un reglamento o se declare a petición del perjudicado que una ley, un reglamento o una disposición emanada de la autoridad no les aplica por ser inconstitucional. Eso nos decía el artículo 1 de la Constitución Federal de 1921 sobre lo que era el amparo. Pero en la Constitución Federal promulgada en 1921, aquí se repite 2 veces, nos menciona, ¿verdad?, lo que dijimos, el artículo 1, pero en la Convención Americana de los Derechos Humanos, regulada en el artículo 25, dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo contra actos que violen sus derechos fundamentales. Este artículo 25 de la Convención Americana es muy parecido a lo que nos establece el objeto del amparo. Cuando nos referimos a un recurso sencillo, rápido y efectivo, esto nos da pauta a lo que es el amparo. Para la Convención tendría que ser un recurso sencillo, rápido y efectivo, aunque sabemos que
ponerlo en práctica acá en Guatemala no es tan sencillo que lo resuelvan, ¿verdad? Aunque tenemos plazos para realizarlo, para que lo puedan resolver los distintos órganos jurisdiccionales no lo hacen, ¿verdad? Aunque se tengan los plazos. Miremos los tipos de amparo. Entonces, vimos la naturaleza jurídica, ¿verdad? Que inicia desde la Constitución en el título sexto, capítulo segundo, lo que es el amparo. Vimos también de dónde se originó, vimos la Constitución Federal de 1921, el artículo 1 en sus incisos 1 y 2, ¿verdad? Que es aplicado a lo que dice el artículo 25 de la Convención Americana. Ahora miremos tipos de amparo. Para Edmundo Vázquez Martínez, clasifica el amparo con base a la realidad jurídico-constitucional guatemalteca. Él dice amparo, que se mantenga o restituya el goce de un derecho fundamental, con exclusión de la libertad a la integridad de las personas que se tutelan por medio de la exhibición personal. Amparo para que se declare que un acto o autoridad no obliga por ser contrario a cualquiera de los derechos fundamentales. Amparo para que se declare la inaplicabilidad de actos no meramente legislativos del Congreso de la República. Amparo por abuso de poder o exceso en las facultades legales. Amparo por exigencia en lo administrativo, no razonables o ilegales. Amparo por falta de resoluciones en lo administrativo, ya sea por no resolver en el término legal o de no haber tal término en el de 30 días, una vez agotado el procedimiento. Amparo en materia electoral y amparo contra las infracciones de procedimientos de la Corte Suprema de Justicia, siempre que no se hubiera dictado sentencia definitiva y no proceda otro recurso, o si se ha agotado subsistiere la transgresión. O sea, para este doctor Vázquez Martínez nos menciona que el amparo puede interponerse en cualquier circunstancia y momento, ¿verdad? Siempre que se haya dañado o se prevé que se va a hacer un daño contra los derechos fundamentales de la persona. Uno de ellos, como lo mencionamos, amparo por falta de resolución en lo administrativo, ya sea por no resolver en los términos legales o de no haber terminado en el plazo de 30 días una vez agotado el procedimiento. Acá, cuando nos habla en lo administrativo, bien, por ejemplo, cuando uno presenta una solicitud en cualquier entidad del Estado, uno presenta su solicitud, hacen todo el trámite y para resolverme. La Constitución nos establece el plazo de 30 días en materia administrativa para resolver y notificar. O sea, no vamos a contar los 30 días, por ejemplo, desde que yo presenté mi solicitud. ¿Por qué? Porque en cada institución del Estado tiene sus procedimientos previos a resolver. Hay algunos, y como nos dice la ley de lo contencioso administrativo, para que se inicie con el trámite se necesita una providencia, como su nombre lo indica, de trámite. Desde que se da esa providencia de trámite,
a esa petición que se ha hecho, desde ahí empieza el procedimiento administrativo. Hay algunos que necesitan dictamen financiero, otros que necesitan dictamen técnico y un dictamen jurídico. Eso siempre lo tienen que llevar, un dictamen técnico, un dictamen jurídico. Con base a ello, se puede hacer una resolución, ¿verdad? Bueno, se resuelve. Mi petición puede que me lo hayan realizado rápido, pero cuando me resolvieron en forma negativa, o sea, no al lugar mi petición. Como ya les mencioné en clases anteriores, yo vengo y no estoy de acuerdo en que me hayan negado mi petición, que me hayan dicho que no. Entonces vengo yo y presento. Antes de presentar mi amparo, como lo dice acá, una vez agotado el procedimiento, antes de presentar mi acción de amparo, yo voy a presentar, bien, voy a ver primero quién me resolvió. Si el quien me resolvió fue una autoridad inferior al ministro, entonces yo voy a presentar mi recurso de revocatoria. Yo presento mi recurso de revocatoria en el plazo que me establece la ley, ¿verdad? Bueno, lo presento. Me dan trámite a mi recurso de revocatoria. Vengo yo y como la ley de lo contencioso administrativo me dice que son 5 días que tengo para presentar mi recurso de revocatoria después de que me han sido notificados, solo tengo 5 días, lo presento cabal en tiempo. Corren las audiencias, corre el plazo de 10 días para las diligencias para mejor fallar. Se va a cabo todo el procedimiento y al final el ministro me dijo, sin lugar al recurso de revocatoria. Se confirma la resolución. Bueno, entonces, vengo y puedo, ya agoté la vía administrativa. Me voy a lo contencioso administrativo, porque también tengo que seguir el procedimiento contencioso administrativo. Pongo mi demanda en contra de lo que resolvió el ministro ante la Corte de lo Contencioso Administrativo. Se lleva a cabo el proceso y la sala igualmente me dijo, sin lugar, la demanda planteada en contra del ministro de Comunicaciones o el ministro de Agricultura o el ministro de Gobernación. Entonces vengo yo y entonces ya puedo presentar esta acción de amparo. Eso es cuando me resolvieron a mí. Pero también pueden interponer un amparo para que le den trámite a mi petición, porque puede ser que presenté mi petición, la institución llevó a cabo todo el trámite, me emitieron los dictámenes y está en estado de resolver, o sea, está en el estado de que van a emitir la resolución. Pero para ese tiempo ya pasaron más de 30 días desde que el dictamen, desde que la asesoría jurídica o el departamento jurídico emitió el dictamen, que es el último filtro de la institución para poder emitir la resolución. Entonces vengo yo y voy a la institución y yo me dice, señorita o joven o el que me proporcione la información y me diga, miren, su expediente está en esta resolverse, está para que emitan la resolución desde hace un mes o más de un mes. Ah, bien, perfecto. Entonces yo solicito que me indiquen cuándo me van a resolver y me dicen que no saben. Entonces ya vengo
y presento una acción de amparo solo para que le instruyan a la institución que me tiene que resolver en el plazo que establece la Constitución, que son 30 días. Solo para eso entonces se interpone el amparo, no para lo que me vayan a resolver, sino para que me resuelvan mi petición. Si ya han transcurrido más de 30 días que tiene y que establece la Constitución para que a mí me puedan resolver. Eso es lo que quiere decir en esta falta de resolución en lo administrativo, ¿verdad? O si se me resolvió, pero negativamente, agoté todo el procedimiento en la vía administrativa, me fui a lo judicial, igual me lo denegaron, me voy a la acción de amparo. Eso quiere decir, pero cada uno de estos lo vamos a ir viendo despacio. Continuemos. Miremos la procedencia del amparo. Esta procedencia del amparo lleva implícito una amenaza, una restricción o una violación a mis derechos fundamentales contenidas en la Constitución y demás leyes. En la procedencia del amparo va a llevar un acto, una resolución, una disposición o una ley, ¿verdad? Dependiendo la materia, así va a proceder el amparo. Si fue por medio de un acto, si fue por medio de una resolución, por medio de una disposición y por medio de una ley. Pero para que se dé esa procedencia del amparo, debe de llevar implícito una amenaza a mis derechos, una restricción a mis derechos o una amenaza a mis derechos constitucionales. El artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, nos contempla los casos específicos de procedencia. Miremos, por favor, el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal. ¿Quién me hace el favor de leer el artículo 10? ¿La apoyo, Lic? Gracias. ¿Leo todo? Sí, por favor. Procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación de los derechos de la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación convenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Todas tienen derecho a pedir amparo, entre otras cosas. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otras cosas. A. Para que sea la que mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley. B. Para que se declare en casos concretos de una ley, un reglamento, una resolución o un acto de autoridad. No obligan al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquier otra ley. C. Para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional. D. Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza con abuso de poder o extendiéndose de sus facultades legales o cuando carezca de ellas o bien las ejerzca de forma tal que el agravio que se causare o puede causar no sea reparable por otro medio legal de defensa. E. Cuando en actuaciones administrativas se exija al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, cuando no hubiera medios o recurso de efecto suspensivo. F. Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece o de no haber tal término, en el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. G.
En materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por resueltas las cuestiones de hecho que se tuvieran por probadas en el recurso de revisión. H. En los asuntos de las órdenes judicial y administrativo que tuvieran establecidas en la ley procedimientos y recursos por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso. Si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación del derecho de la Constitución y que las leyes garantizan. Lo determinado en los incisos anteriores no excluye cualesquiera otros casos que, no estando comprendidos en esta numeración, sean susceptibles del amparo de conformidad con lo establecido por los artículos 265 de la Constitución y 8 de esta ley. Muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, el artículo 10 nos habla de cuándo y en qué casos procede un amparo. Aquí nos habla y nos enumera de la literal A la literal H, pero también nos da un apartado donde dice: lo determinado en los incisos anteriores no excluye cualquier otro caso que no estén comprendidos en esta enumeración, sean susceptibles de amparo de conformidad a lo que establece el artículo 265. Miremos que nos habla del artículo 265 de nuestra Constitución. Acá nos habla de la procedencia también del amparo. Se instituye, dice, el amparo, si lo pueden subrayar, con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Entonces aquí nos mencionan 2.000. Contra la amenaza de sus violaciones, esa es una. Y la 2, para restaurar el imperio de los mismos. O sea, cuando nosotros creemos que nuestros derechos están amenazados, podemos poner una acción de amparo. O cuando ya se nos ha violentado un derecho, podemos interponer una acción de amparo para que se nos restaure, para que se nos restituya ese derecho que ya fue violento. También nos dice: no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Póngale ahí una llamada y póngale ver artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Y también nos habla del artículo 8 de la Ley de Amparo. El artículo 8 nos dice sobre el objeto del amparo. Miremos qué dice. Título 2, amparo. Capítulo 1, procedencia. Artículo 8, objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación
a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Miremos en el artículo 8 del objeto del amparo, nos habla de dos modalidades. ¿Cuáles son esas dos modalidades del amparo? Las dos modalidades que nosotros encontramos del amparo es la preventiva y restauradora. ¿Por qué es preventiva? Porque va a prevenir que se violente un derecho constitucional. ¿Y por qué restauradora? Porque va a restaurar algún derecho que ya haya sido violentado. Entonces, ¿por qué el amparo tiene dos modalidades? Que es la preventiva y la restauradora. Preventiva porque va a prevenir que se violente algún derecho constitucional. Y la restauradora porque va a restaurar algún derecho que ya haya sido violentado. Entonces, si ustedes gustan, pueden hacer una llamada en el artículo 8 que habla del objeto del amparo. Ya nos adelantamos un poco sobre lo que íbamos a ver más adelante. Pueden ponerle modalidades del amparo: preventiva y restauradora. Muy bien. Antes de continuar, ¿tienen alguna duda? Sí, licenciada. Dime. Creo que tienen mucho. Sí, acerca de los 30 días. ¿Los 30 días son hábiles o 30 días calendario? No, tienen que ser hábiles, porque acuérdate que las instituciones no trabajan sábado y domingo. Muchas gracias. Muy bien. Yo, licenciada, solamente una pregunta. Si mal no recuerdo, era en la diapositiva anterior, donde decía los tipos de amparo o algo así. Las procedencias del amparo. No, donde decía no recuerdo ahorita la palabra exactamente. ¿Esta? Sí, los tipos de amparo. Ajá. Mi pregunta es que si en la última, ese es el amparo al que se refieren los abogados, digamos, por ejemplo, cuando hay un proceso penal y se lleva apelación, casación y todo eso. ¿Ese es? Ese es. Muchas gracias. Por ejemplo, cuando ya se interpusieron todos los recursos, ¿verdad? Digamos, la primera sentencia sabemos que la emite el juez de primera instancia. Nosotros no estamos de acuerdo con la sentencia que se emitió, vamos a apelar. Esa apelación la va a entrar a conocer la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones confirma la sentencia en primer grado, o sea, la sentencia del juez de primera instancia. Vengo yo, y como ya no puedo apelar porque ya apelé ante la Corte de Apelaciones, me voy a presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra la sentencia de la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema de Justicia me indica que no, ¿verdad? Igual, me confirma la sentencia. Entonces, esa sentencia de la Corte de Apelaciones sí la puedo apelar, ¿verdad? Y la va a entrar a conocer la Corte de Constitucionalidad. Y viene la Corte de Constitucionalidad, igual me dice que no, ¿verdad? Entonces ya presento mi amparo, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere este amparo, contra esas infracciones de los procedimientos que la Corte Suprema de Justicia establece, ¿verdad? Contra todos estos procedimientos que ha realizado, de la sentencia de primer grado hasta lo que
establece la Corte de Constitucionalidad. Cuando ya se han agotado los recursos, acuérdense que el recurso de apelaciones, el recurso de aclaración, el recurso de modificación, el ocurso en queja, el recurso de casación, todos los recursos. Si ya no hay más, pues inmediatamente ya presento mi acción de amparo. ¿Alguien más tenía alguna otra pregunta? Sí, licenciada, disculpe, no sé si usted me podría indicar cuál es la diferencia entre plazo y término. ¿Entre plazo? Entre plazo y término. El plazo es, por ejemplo, el plazo común que te dan los juzgados, ¿verdad? Por ejemplo, el plazo común de 48 horas, ¿verdad? Y el término es el momento en que se va a realizar un acto o en que debe comenzar, ¿ya? Ese es el término. El momento en que se va a realizar un acto o en que se debe comenzar. Y el plazo es ese lapso que te van a dar para que tú, por ejemplo, en un plazo común de 48 horas, digamos el amparo, te da un plazo de 48 horas para que tú rindas un informe circunstanciado o remitas los antecedentes. El plazo de 48 horas para que tú rindas el informe, ¿verdad? O sea, para que tú confirmes lo que evacuaste o lo que dijiste en tu informe circunstancial, ¿verdad? Ese es. ¿Alguien más? Gracias, licenciada. ¿Dime? Licenciada, buenas noches. Con una consulta, ¿se podría decir que el amparo es nuestro último recurso? O sea, están las resoluciones, todos los procesos que se llevan en un juicio. Entonces, si nosotros miramos o creemos de que nuestros derechos siguen vulnerados, nuestro último recurso es llegar hasta el amparo. Así es. Pero miren, así es, pero solo aclarando. El amparo no es un recurso. El amparo es una acción. ¿Sí? Los recursos son los medios ordinarios, ¿verdad? Son todos esos remedios procesales o medios procesales, y el amparo ya es una acción, porque ya es algo constitucional, ¿me entiendes? Entonces, el amparo sí es lo final, ¿verdad? El único o el último medio que tenemos de defensa si nuestro derecho todavía sigue vulnerable, todavía sigue perjudicado, llamémoslo así, ¿verdad? Pero sí estás bien, solo que cambiemos el término de recurso por acción. Ok. Y licenciada, perdón, la última pregunta. Sí. En el artículo 265 de la Constitución menciona que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Supongamos el derecho a la propiedad privada. Sí, por ejemplo, tú tenías tu derecho, o sea, es tu casa, ¿verdad? Y en algún momento te la perjudicaron, o sea, te dañaron tu casa, ¿ya? Porque el vecino vino y al construir te dañó tu propiedad, ¿verdad? Tú primero vas a ir a decirle, mire, arreglemos, conciliemos, así en una forma pacífica, pero él dice que no, ¿verdad? Entonces tú vienes y lo demandas o lo denuncias y te sigues todo el proceso. Entonces al final igual te dicen, llevaste a cabo todo el procedimiento, ya sea que lo hayas llevado por la vía penal o solo por la vía civil.
el juez de primera instancia, la corte de apelaciones, la corte, y las dos, la primera y la segunda instancia te dijeron que no, y tú sabes que sí te dañaron tu derecho, ¿verdad?, de la propiedad, puedes interponer una acción de amparo, entonces, ¿verdad? Lick, disculpe, en ese caso, en ese ejemplo sería en su modalidad del amparo restauradora, pero ¿cómo funcionaría en su modalidad preventiva? No, ahí no, porque tú no sabes realmente si con esa construcción te van a dañar. ¿Verdad? Puede ser que ya fue al final, cuando te diste cuenta de que, por ejemplo, al haber colocado las vigas de la casa, se te agrietaron las paredes y se te filtra el agua, por ejemplo. ¿Verdad? Pero ¿y cómo podría funcionar? ¿Perdón? Perdón, solo que es que no me queda muy claro lo en su modalidad preventiva. Porque es prevenir, por ejemplo. Mira, pues te voy a dar un ejemplo. Es como lo que hace el CACIF, por ejemplo, cuando dicen que van a haber manifestaciones, ¿verdad? Y van a decir que van a tapar las carreteras y no van a dejar pasar, los trailers no van a poder pasar. Y entonces ahí se está previniendo que el derecho a la libertad de locomoción se va a dañar. Ahí la están previniendo, ¿verdad? Con una acción de amparo. Le están pidiendo a la Corte de Constitucionalidad que le diga a los manifestantes que sí pueden realizar su manifestación, pero que tienen prohibida bloquear las carreteras, por ejemplo. ¿Ya? Sí, me quedó más claro. Muchas gracias. ¿Sí? Ajá. Gracias. O por ejemplo, tú vives en una colonia cerrada, ¿verdad? Esta es la garita. Y los de la otra colonia dicen que igual van a hacer la manifestación y que van a tapar las entradas de tu colonia, por ejemplo. Entonces, tú o porque ahí tendría que ser la asociación de vecinos que venga e interponga una acción de amparo para prevenir de que a ustedes y vengan y les impidan la libertad de locomoción, o sea, que les impida salir de su colonia, ¿verdad? O sea, que les dejen hacer su manifestación, pero que no les dañen su derecho a la libertad de locomoción. A eso se refiere. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Entonces entiendo que en el caso de el amparo para restaurar los derechos constitucionales, ajá, ya ha habido todo un proceso y ha agotado todas las instancias. Ajá. Y en el caso de cuando es el derecho para prevenir que sea preventivo, ajá, no existe ningún proceso previo, sino que es una acción inmediata. Exacto, así es. Así es. Licenciada, disculpe, esto quiere decir que no, digamos, la modalidad preventiva no funciona en todos los casos, solo en algunos. Mira, podría ser, sí tendría que funcionar en todos los casos, ¿verdad? Pero si, digamos, tú sabes que se te va a violentar algún derecho, ¿verdad? O sea, si tú lo vas a saber, sí lo puedes poner para eso, ¿verdad? Para prevenir que se te viole el derecho, como el ejemplo que les estoy dando, ¿verdad? De que cuando, digamos, dicen que van a haber una manifestación y van a cerrar las carreteras, ¿verdad? O por ejemplo, cuando van a decir que les van a cortar el agua, el servicio del agua, porque, no, o sea,
cuando les van a cortar el servicio de agua, tal vez es porque van a hacer limpieza en las bombas, ahí no. Esperamos si que el alcalde viene y va a decir que va a cortar el agua porque ya no nos va a prestar el servicio. Entonces, ¿les están previniendo a ustedes que les van a quitar el derecho? Por ejemplo, la salud, porque el agua les sirve a ustedes, nos sirve a todos, pues, el agua, ¿verdad? Para cocinar, para la higiene, para todo nos sirve el agua. Entonces, si nos están advirtiendo que en tal colonia nos van a quitar el agua, digamos, por 1, 2, 3 meses, entonces nosotros podríamos interponer una acción de amparo en contra del alcalde o en contra de la persona que está diciendo que va a quitarnos el servicio del agua, ¿verdad? Entonces, okay, entonces ahí estamos previniendo que no nos la quite. ¿Ya? Muchas gracias, licenciada. Uh-huh. Muy bien. Bueno, entonces continuemos. Entonces, miramos, artículo 10, la procedencia. Este artículo 10 tiene relación con el artículo 165 de la Constitución y el artículo 8 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Continuemos. Lo que les estaba diciendo. Miren el objeto, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto del amparo? Es proteger a las personas para la preservación o restauración de los derechos individuales, amenazados o violados por cualquier acto, decisión o resolución de una autoridad e incluso de personas jurídicas privadas. Es lo que estábamos hablando del derecho de la propiedad, ¿verdad? Esto con base al artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 8 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Un ejemplo de ellos también, por ejemplo, podría ser cuando dice personas jurídicas privadas, los bancos, ¿verdad? O las cooperativas, que en algún momento se tiene deudas con ellos por una tarjeta de crédito. En su momento se dio un arreglo de que se les iba a poder cancelar con facilidades, pero después ellos vinieron y dijeron que no, y nos pusieron una demanda, nos embargaron el salario. ¿Qué pasa? A nosotros solo nos pueden embargar el 30% del salario, pero si viene y el juez viene y da la orden que nos embarguen el 50 o 60%, ahí nos están dañando, nos están violentando algún derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con el 70% nosotros nos tenemos que mantener, y máximo si tenemos una familia, ¿verdad? Tenemos que, por ejemplo, si pagamos casa, si tenemos que comer, ¿verdad? Tenemos que pagar colegios, por ejemplo. Entonces, ahí podríamos poner, ¿verdad? Venir y presentar nuestros recursos, ¿verdad? Nuestros recursos de apelación y todos los recursos, y definitivamente el juez necio me decía que no, la sala también. Me fui a la Corte Suprema de Justicia a interponer la acción de amparo. ¿Por qué? Porque el juez de primera instancia se sobrepasó en decir que me embargaran más del 30% de mi salario, ¿verdad? Entonces ahí hay otro ejemplo de estas personas jurídicas privadas también. Continuemos entonces. Ya vimos el objeto y dijimos que teníamos dos modalidades, ¿verdad? La preventiva y la restauradora. Continuemos. Dice el amparo como un derecho y un proceso. En un proceso constitucional o medio extraordinario de protección de los derechos de las personas cuando los mismos se ven amenazados, restringidos o efectivamente violentados. Tienen una finalidad, que es la preventiva, y una restauradora. Eso que no se les olvide, por favor, esta finalidad o modalidad, ¿verdad? Preventiva o restauradora. Modalidades del amparo: reparadora y preventiva.
Principios constitucionales rectores del amparo. Nosotros también, así como miramos que en derecho procesal penal, o en derecho penal, o en derecho civil, en todos los derechos vamos a encontrar principios. Así también lo encontramos en el amparo. Estos principios constitucionales los vamos a encontrar. Uno, principio de instauración del proceso de amparo a iniciativa de parte. La segunda, el principio de concreción de un agravio personal y directo. Un principio de oficiosidad en el impulso del proceso de amparo. Principio de relatividad de las sentencias de amparo. Principio de definitividad. Principio de limitación de pruebas y recursos del amparo. Estos son los principios rectores. Principio de instauración del proceso de amparo a iniciativa de parte agraviada. Es decir, cuando yo me siento agraviada en algún derecho constitucional, ¿verdad? Entonces ahí se da este principio de instauración del proceso de amparo. Principio de concreción a un agravio personal y directo, ¿verdad? Igual, cuando a mí, como parte agraviada, se me dañó un derecho fundamental, fue directo, ¿verdad? Ahí se da este principio de congregación, porque hubo un agravio personal y directo, porque fue individual, fue para mí, no fue, digamos, social o no fue colectivo, sino fue para mí. Principio de oficiosidad en el impulso del proceso de amparo. Hay cosas que se tienen que hacer de oficio. No se necesita que la parte agraviada me diga o me pida, sino yo tengo que venir y pedirlo de oficio. Por ejemplo, nosotros para mejor fallar, ¿verdad? Si a mí en el informe circunstanciado, en los antecedentes que me mandaron, o hay algún medio de prueba donde yo todavía no estoy clara, yo, digamos, como Corte Suprema de Justicia, o como Corte de Constitucionalidad, o como la sala de la Corte de Apelaciones en materia de amparo, ¿verdad? Constituida en materia de amparo. No me queda claro, ni con los medios de prueba, ni con el informe circunstanciado, yo puedo venir y pedir, ¿verdad?, algo más. Entonces ya lo voy a pedir de oficio. Ese es el principio de oficiosidad. Principio de relatividad de las sentencias de amparo, ¿verdad? Que las sentencias sean apegados a la ley. Principio de definitividad, que se haya llevado a cabo todos los recursos ordinarios primero, que se hayan llevado todos, porque si no, porque si yo de una vez me voy a un amparo sin haber agotado el procedimiento administrativo, me van a declarar sin lugar a la acción de amparo por no haber agotado el principio de definitividad. Y el principio de limitación de pruebas y recursos de amparo, ¿verdad? Principio de limitación de pruebas. Hay muchas veces que presentamos medios de prueba que nosotros creemos que por presentar, si presentamos muchos medios de prueba, con más vamos a ganar un amparo, y no es así, ¿verdad? Los medios de prueba tienen que ser contundentes, ¿verdad? Tienen que ser los mejores medios de prueba, aunque sean un 5 o 6, pero si con esto yo voy a probar, más que suficiente.
Esos son los principios rectores. Ahora miremos los principios procesales para la aplicación de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Primero está el artículo 5. En este artículo 5 nos habla de los principios procesales para la aplicación de la ley y nos dice: en cualquiera de los procesos relativos a la justicia constitucional rigen los siguientes principios. Entonces, los principios procesales para la aplicación de la Ley de Amparo, Exhibición Personal de Constitucionalidad, primordialmente lo encontramos en el artículo 5. Y ellos nos establecen 5 principios. Miremos. Nos dice, todos los días y horas son hábiles. Para el amparo, sí, todos los días y horas son hábiles. No importa si es sábado, no importa si es domingo, no importa si son días festivos, no importa. Y ¿saben qué es lo más curioso? Que, discúlpenme acá, los que trabajan, si hay alguien que trabaja en alguna área de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad o de los Corte de Apelaciones en materia de amparo, pero siempre como que tienen, no sé, algún enojo o algo porque trabajan casi todo el día. Pero siempre da casualidad que hay algunas instituciones que, por ejemplo, salen a las 4, a las 3 o 3:30 y máximo día viernes notifican amparo de 24 o de 48 horas. Ahí, entonces, ¿qué pasa? Que los que miran, por ejemplo, en la área de asesoría jurídica, que son los que miran el amparo, tienen que quedarse trabajando, ¿verdad? Y lo tienen que terminar porque acuérdense que 48 horas empieza a correr sábado y termina domingo, ¿verdad? Y créanme que la mayoría de veces así es, ¿verdad? Así los notifican, casi 1 o 2 horas antes de que la institución cierre, notifican los amparos. Y máxima hora, que es, la mayoría trabaja con casilleros electrónicos, ahí les notifican inmediatamente las acciones de amparo. Dice la B, actuaciones serán en papel simple, salvo lo que sobre reposición del mismo se resuelva en definitivo. O sea, nosotros vamos a presentar nuestro memorial en hojas de papel bond. Igualmente así lo van a ir resolviendo, pero cuando ya sea una resolución definitiva, o sea, cuando sea ya la sentencia, ya lo van a hacer, por ejemplo, en un papel membretado de la institución. Pero si no puede, dice, resolverse o presentarse en papel simple, ¿verdad? O sea, en hojas papel bond. Ahí se van a presentar, por ejemplo, el memorial para iniciar la acción de amparo. Y así lo pueden resolver. Pero si es la sentencia definitiva, ahí sí lo tienen que hacer en hojas membretadas, firmadas y sellados por los magistrados. La C dice, toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la distancia. Toda notificación deberá hacerse a más tardar el día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la distancia. Es decir, si los magistrados hoy emitieron una sentencia, un auto, una resolución, al día siguiente la tienen que estar notificando. Muchas veces, y sabemos que en la práctica muchas veces no se da al día siguiente, ¿verdad? Porque es dependiendo también de la carga de trabajo que tenga la sala, que tenga la corte,
de Suprema Justicia o tenga la Corte de Constitucionalidad. Por eso le digo, ahora es mucho más fácil que sí se notifica así, porque se notifica a través de correo electrónico al abogado patrocinante. Y la D, los tribunales deberán tramitarlo y resolverlo con prioridad a los demás asuntos, ¿verdad? Por ejemplo, si es en un juzgado de primera instancia en materia de amparo, tiene que dejar de resolver todo lo que tiene y entrar a conocer el amparo. Una corte de apelaciones también tiene que entrar a conocer el amparo y dejar por un lado los demás asuntos que tenga, ¿verdad? Porque la prioridad es el amparo, según el artículo 5, literal D. Entonces, los principios procesales para la aplicación de esta ley, o sea, la ley de amparo, primordialmente la encontramos en el artículo 5. Bueno, la dejamos aquí por la hora, ya son casi las 7, ustedes tienen la otra clase y nos miramos el próximo día. No sé si tenían alguna duda. Feliz noche, licenciada. ¿No? Bueno, entonces que tengan buenas noches. Perdone. Sí, dime. Yo entré a la clase. Esperamos un ratito, Gabriel. Los demás, si no tienen dudas, pueden retirarse. Que tengan feliz noche. Nos vemos el día miércoles. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.